Señor presidente Rafael Correa, es un gusto tenerlo en RCN Radio y también en Noticias RCN. Presidente, quisiera comenzar preguntándole por un tema que nos une a los colombianos y a los ecuatorianos, como es el proceso de paz con el ELN, y en particular por las dificultades que se han presentado en las últimas semanas, el retraso en el cronograma. ¿Qué le ha dicho el gobierno colombiano, presidente Correa, sobre este tema? Bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista. Muy feliz de estar nuevamente en Colombia, en la bella y heroica Cartagena de Indias. Mire, la paz es algo que debe unir a toda América Latina y al mundo entero. Y en eso creo que Colombia cuenta con el respaldo de todos sus hermanos, al menos latinoamericanos. Y en lo que podamos servir para la paz, ustedes saben que cuentan incondicionalmente con nosotros. En ese contexto de incondicional, estamos a las órdenes del gobierno colombiano. Nos pidieron tener las conversaciones de paz con los helenos, como le llaman aquí en Quito. Enseguida aceptamos. Iba a darse el inicio oficial el día jueves, pero me llamó el presidente Santos pocas horas antes del evento a decir que aparentemente pues el ELN no había cumplido ciertas condiciones, ciertos requisitos, básicamente la liberación de Odín Sánchez, y que por eso no iba a empezar los diálogos de paz. Y nosotros respetamos como los que más las decisiones del gobierno colombiano. Estamos en esto, insisto, incondicionalmente al servicio de Colombia. Señor presidente, ¿y en esta cumbre han hablado del tema usted y el presidente Santos? Claro, ahorita en el almuerzo pues estuve al lado del presidente Santos, por casualidad a su izquierda, ¿ya? A la derecha estaba el presidente Kuczynski, y me conversó de eso, que ya está en proceso la liberación de Odín Sánchez y que probablemente pues empezaríamos. La idea era inaugurar formalmente los diálogos y luego empezar efectivamente las mesas de negociación 4 o 5 días después. Entonces probablemente las dos cosas se tendrán que hacer simultáneamente. Señor presidente, sin embargo, Odín Sánchez no es el único secuestrado por esa guerrilla del ELN, y hay quienes dicen que el gobierno colombiano debería poner la condición de la libertad de todos los secuestrados en poder de esa guerrilla. ¿Usted lo ve así? Bueno, esa es decisión de Colombia y decisión del presidente Santos. En todo caso, nosotros siempre vamos a rechazar esas prácticas, secuestros, extorsión, etcétera, ¿no? Presidente Correa, hablando de paz, tenemos que referirnos también a lo que ha pasado con las FARC en las últimas semanas, este proceso de renegociación que se ha iniciado a propósito del triunfo del no en las urnas. ¿Cómo ve usted ese proceso de paz y ese acuerdo que está todavía en el limbo con las FARC? Vean, no conozco en detalle el acuerdo, lo conozco a grandes rasgos. Yo creo, no quiero inmiscuirme en cuestiones soberanas, pero es un acuerdo que se ha negociado durante 4 años para parar una guerra sangrienta de 52 años. Los negociadores no es que son simpatizantes de la FARC, pero entienden bien que si ustedes quieren una rendición incondicional, tienen que vencer pues militarmente a la FARC. ¿Y cuánto costará eso en sangre, lágrimas para el pueblo colombiano? Si no, hay que negociar, y negociar significa hacer concesiones, y como dijo el presidente Santos cuando se firmaban los acuerdos aquí en Cartagena hace algunas semanas, es preferible, él sabe que el acuerdo de paz no es perfecto, pero es preferible un acuerdo imperfecto de paz a una guerra perfecta como la que ha sufrido Colombia por más de medio siglo. Sí, seguramente algunos de los promotores del no también quieren que se acabe la guerra, pero exigen algunas condiciones más altas. ¿Usted sería partidario efectivamente que de las FARC en este punto crítico tuvieran algunas concesiones, por ejemplo en el tema de la justicia, y aceptaran algo más, precisamente respetando el mandato de los colombianos? Yo no puedo opinar de cuestiones internas de Colombia. Sí le puedo decir que todo el mundo va a decir que está de acuerdo con la paz, porque es impresentable manifestar lo contrario. Pero en el fondo sí hay gente que no quiere la paz y que pretende poner condiciones inaceptables para que las FARC vuelvan al monte. Usted que conoce al expresidente Uribe siendo presidente de la República y tuvieron una relación muy tensa, ¿usted cree que Uribe es uno de esos que no quiere la paz? Le insisto, no quiero inmiscuirme en asuntos internos de Colombia. Señor presidente Correa, la situación de política de Venezuela, y por eso lo llevo a este otro tema, también es muy crítica. Tampoco quiero inmiscuirme en asuntos internos de Venezuela, por si acaso. Claro, pero fíjese usted que muchas personas esperarían que Iberoamérica, a propósito de estas cumbres, tuvieran algún pronunciamiento, el que fuera, frente a lo que está pasando en Venezuela para tratar de ayudar a las soluciones. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este caso y en concreto Ecuador? Pero explíqueme bien lo que está pasando en Venezuela, tal vez usted tiene más información que yo. Bueno, hay una crisis política muy delicada, sí. Hay unos desacuerdos entre oposición y gobierno que se están tramitando por unas vías que para muchos no deberían ser las deseables. ¿Cuáles son las vías? ¿A usted le parece normal lo que está pasando en Venezuela en ese sentido? O sea, por supuesto que hay polarización política, sí. Pero un asunto interno de Venezuela. Sí. O sea, más tarde hay una crisis política en Colombia, entonces también tenemos que llevar a aplicar la Carta Democrática, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas, sí. Además por los dobles estándares. Acaba de haber claramente un golpe parlamentario en Brasil que destituye, puede ser aparentemente en legalidad, pero absolutamente en forma ilegítima,
una presidenta que sacó más de 50 millones de votos, a la que no le han encontrado un ápice de corrupción, se inventaron fallas administrativas. ¿Quién invocó la Carta Democrática de la OEA? Sí molestan esos dobles estándares. Es cierto que la situación en Venezuela está polarizada. Debemos cuidar que no haya brotes de violencia como en el 2014, donde hubo 44 muertos, pero eso tienen que resolver los colombianos, perdón, los venezolanos y por los cauces democráticos e institucionales. ¿Usted respalda al presidente Maduro en ese sentido? ¿En qué sentido? En que se mantengan las posiciones que viene adelantando. Bueno, la posición de Nicolás es llamar al diálogo. Por supuesto que lo apoyamos totalmente en eso. Muy bien. Señor presidente Correa, hay quienes dicen que lo que está haciendo crisis es el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Usted cree que ha fracasado? Eso es chistoso. No, cae un meteorito y la culpa, hasta del terremoto le echan la culpa al modelo del socialismo del siglo XXI. Ustedes saben que tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter en abril, ¿no? Eso nos subió en la zona del terremoto más del 10% el desempleo, porque perdimos 3 puntos del PIB, además de 673 víctimas fatales. Los datos de desempleo de este último trimestre, de septiembre, son 5.2%, y se rasgan las vestiduras de que subió el desempleo 0.9% con respecto a septiembre del año anterior, sin tomar en cuenta que había hasta un terremoto. Sí. O sea, el socialismo del siglo XXI ha sido un éxito completo, al menos en países como Ecuador, como Bolivia. Imagínense la reducción de pobreza en Bolivia. No quiero enumerar los éxitos de mi país, no me gusta hacer eso, pero Ecuador ya cambió, ustedes lo saben. Para empezar, se ha duplicado el país, para empezar. Para continuar, hemos sacado la pobreza cerca de 2 millones de ecuatorianos. Si quiere continuar todavía, somos el país, de acuerdo al último informe del Banco Mundial, Taking on Inequality, que más reduce brechas sociales, porque el ingreso nacional sube a un promedio de 4%, pero los más pobres suben al 7%. Pero hablemos de Venezuela, era más vulnerable a la caída de los precios del petróleo, tiene problemas económicos, se está recuperando. Sin embargo, yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Sí. Es que ahí, como parecía que era ley natural, que hay extremadamente ricos, extremadamente pobres, nadie se quejaba. Ahora que ha reducido grandemente la pobreza, pero se afectan por igual todos los estamentos, ahí sí parece que hasta le llaman crisis humanitaria, que es un pretexto para poder intervenir en un país. ¿Pero qué era Venezuela antes de Chávez? Y yo le recuerdo lo que era Venezuela antes de Chávez. Durante muchas décadas, 60, 70 años, fue el principal exportador de petróleo del mundo, era la Arabia Saudita del mundo. ¿Dónde estuvo esa plata? ¿Sabe dónde? Sí. ¿Dónde se fue esa plata? A los condominios en Miami, la oligarquía venezolana. Prohibido olvidar, como decimos en mi país. Claro, es verdad, presidente, pero uno ve de todas maneras estanterías vacías, imágenes... Sí, algunas veces fotos montadas y tremendo boicot económico, no nos engañemos. Ahí hay mucha manipulación. Sí. O sea, Venezuela, no desconozco que hay problemas económicos, pero obviamente también hay boicot económico y un gran boicot mediático, que incluso y hay pruebas, ha superpuesto fotos de otros lugares, etc. Hay una tremenda manipulación de la situación. Presidente, usted habla de economía y ahora mismo en Colombia estamos discutiendo la reforma tributaria. Especialmente hay un punto crítico de subir el IVA del 16 al 19%. Ustedes lo tienen allí en el 14%, si estoy bien. En verdad es 12. Ajá. Tuve que subirlo un año, 2 puntos, para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. El presidente Kuczynski dijo ayer que en su país no había resultado una buena idea subir el IVA al porcentaje que hoy lo tienen. ¿Usted qué diría frente a ese tema, que sabe mucho de economía además? Pero también de algo de política, entonces le insisto, no voy a opinar sobre asuntos internos de Colombia. El presidente Santos con su equipo tomará las mejores decisiones. Presidente Correa, en principio le puedo decir técnicamente que el IVA es un impuesto indirecto. Es más fácil de recaudar, pero no es muy justo. ¿Por qué? Supóngase que el IVA sea 20%. El pobre que compra una silla que cuesta $100 paga $20. El rico, multimillonario que compra la misma silla paga los mismos $20. Proporcionalmente el rico pagó mucho menos. Entonces, más deseables son los impuestos directos, pero son más complicados de recaudar. Le quiero hablar de un tema que están haciendo muy bien allí en Ecuador y toda América Latina y el mundo lo reconoce, el tema de la infraestructura. Aquí en Colombia también tenemos unas necesidades grandes en ese sentido y queremos aprender algunas lecciones del mundo, por supuesto, y Ecuador resulta un buen espejo. ¿Cuál ha sido la clave del éxito y del milagro en materia de infraestructura en Ecuador? Mire, no nos creemos ejemplo para nadie, ¿no? Pero se ha reformado mucho el Estado, hay más agilidad para tomar decisiones, hay mejor planificación, aunque nos falta mucho, mejor ejecución también nos falta mucho. Y mire, se triplicaron los ingresos por recaudación de impuestos, no porque aumentamos los impuestos, sino porque se terminó la evasión. No totalmente, siempre queda algo, pero antes evadir era la norma
general, prácticamente sin excepción. Entonces, hemos tenido importantes recursos fruto de nuestro propio esfuerzo recaudatorio. En este momento el ingreso petrolero hace 18 meses es cero, pero en promedio nuestro gobierno ha estado por 22, 24%, una quinta, una cuarta parte de los ingresos, y el gran monto de ingresos ha sido recaudación tributaria por mayor eficiencia. Pero otra cosa es muy importante, la institucionalidad y la facilidad para tomar decisiones. Con todo respeto, aquí voy a opinar un poquito sobre Colombia, pero por algo objetivo, ¿no? El consentimiento previo. O sea, el consentimiento previo significa poder de veto. Basta que una comunidad de 10 familias diga no estoy de acuerdo para que no se haga una carretera entre 2 ciudades de 2 millones de personas. Sí. Así es imposible gobernar. ¿Cómo han manejado ustedes aquí? Nosotros quisieron organismos internacionales, etcétera, venir con estas cosas que para mí, con todo respeto, son novelerías. Ya uno debe buscar el bien común respetando los derechos individuales de las comunidades, de los grupos ancestrales, pero buscando el bien común. Entonces, o sea, lo que establecimos en la Constitución es que hay que socializar, informar, información previa, socialización, pero consentimiento previo, le insisto, da el poder a un grupo, por minúsculo que sea, el poder de veto. Y eso es la fórmula del desastre para impedir cualquier decisión e impedir incluso la gobernabilidad. Pues presidente Correa, muchas gracias por estos minutos para RCN Radio, Noticias RCN, lo valoramos enormemente. Gracias a usted. Y esperemos que haya entonces buenas noticias en lo que tiene que ver con el ELN en su país. Nosotros también esperamos esas buenas noticias, tenga la seguridad que aquí nadie busca figurar, ser relevante, tan solo servir. Estamos al servicio de Colombia para construir ese bien supremo que se llama paz. Presidente, muchas gracias. A ustedes.